el evento. Está pensando. Listo, estamos al aire. Compañeros, muy buenas tardes. En nombre de nuestra organización sindical CEDIAN, le damos la fraternal bienvenida a esta capacitación de renta a personas naturales de los trabajadores para los trabajadores. El día de hoy vamos a estar hablando de declaración de renta para trabajadores con nuestro conferencista, el doctor Héctor Mesa Pérez. Organiza nuestro sindicato de empleados de la DIAN, CEDIAN Subdirectiva Barranquilla. El compañero Héctor Orlando Mesa es contador público y abogado, especialista en tributación y revisoría fiscal, egresado de la maestría en tributación internacional, comercio exterior y aduanas. Tiene 30 años de servicio en la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, DIAN. Bienvenido, doctor Héctor Orlando, y muchísimas gracias por el aporte que le hace a todos los trabajadores en el día de hoy. El micrófono es todo suyo. Bienvenidos, compañeros y participantes externos interesados en capacitarnos a personas naturales. Muy buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a hacer una pequeña charla referente a la declaración de renta 2019 con los diferentes cambios que ha tenido la normativa y al mismo tiempo la forma como se ha venido desarrollando la presentación de la declaración de renta para las personas naturales. Es así como podemos decir que dentro de los elementos que prácticamente está basado el impuesto de renta, encontramos 5 elementos fundamentales, como es el sujeto del impuesto, el hecho generador, la base gravable, el periodo gravable y la respectiva tarifa. Esto prácticamente es a nivel de un conocimiento básico, pero no necesariamente nos va a elaborar la declaración, pero sí es fundamental tenerlos como referencia para en un momento dado no estar fuera de contexto. Y es así como que revisamos el sujeto pasivo. Es un conocimiento básico. El sujeto pasivo ¿Quién fue, Claudio? A elaborar la declaración, pero sí es fundamental tenerlos como referencia. Podemos ver que en los sujetos pasivos están las personas naturales y las personas jurídicas. Esto para el impuesto de renta. Pero hoy nos vamos a centrar específicamente en las personas naturales y más aún, funcionarios DIAN. Para ello, vemos que dentro de las facetas o los elementos que son necesarios para poder declarar, pues necesitamos uno fundamental que es ser residente. Funcionario DIAN totalmente es residente, va a estar los 365 días en el país y aunque tenga bien en el exterior, el hecho de estar como con domicilio principal en las ciudades de Colombia va a ser residente. Por lo tanto, fuera de ese ítem importante, tenemos que ver cuáles son las condiciones para declarar en el año gravable 2019, situación que se comienzan a presentar a partir del 11 de agosto del 2020. Dentro de esas condiciones, tenemos que ver que un punto fundamental es el patrimonio bruto, patrimonio que nos hace responsables cuando sea superior a 154.215.000. Eso para efectos a 31 de diciembre del 2019. Esto es un concepto importante, el patrimonio bruto. En nuestra condición de persona natural, nuestro patrimonio bruto siempre lo tocamos
en el efecto de los bienes inmuebles, aquel valor que está declarado en el respectivo soporte de catastro. En muchas ocasiones, siempre les comento a los compañeros que debemos tener mucho cuidado en esto, porque cuando adquirimos un bien, normalmente tenemos una escritura, y esa escritura nos da un valor real sobre la compra. Pero posteriormente a esa compra, a ese año donde se realizó la compra, los años siguientes, en lugar de valorizar ese bien de acuerdo al valor de compra, al valor costo histórico, nos limitamos a declararlo en valor catastral. Doctor Héctor, Señora. disculpe, ¿usted está presentando? Porque no estamos visualizando la presentación. ¿No están viendo la presentación? No, señor. Mire, de pronto verifique el botón de presentar para ¿Cómo activar. quedó? Todavía no se ve. ¿Cómo está? Ya. Ahora sí comenzamos a ver la presentación. Bueno. Listo, doctor, muy amable. Ok, entonces, partiendo del hecho de que nuestro patrimonio bruto debe ser superior a 154.215.000, se hace esas pequeñas observaciones para tener en cuenta. Más adelante vemos el sustento del por qué. Otro factor importante es el ingreso que se ha tenido durante el año. Debe ser superior a 47.978.000. Ya tenemos dos características para estar condicionado a declarar. Patrimonio bruto 154.215.000, ingresos brutos 47.978. Otro factor es que normalmente usamos tarjetas de crédito. Y las tarjetas de crédito es otro indicio o otro condicionamiento para declarar. Muchas personas naturales, creen que el consumo de la tarjeta de crédito es el valor que pagan mes a mes y lo suman en el año. No, están equivocados ahí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque normalmente cuando hacemos una compra la diferimos a 12, 24, 36, dependiendo del tipo de tarjeta y dependiendo de el banco que nos esté dando la respectiva crédito. Me he encontrado con circunstancias donde las personas compran 5 o 6 millones mensuales y las colocan a 24 meses. 5 o 6 millones mensuales nos da 60 millones, pero como lo colocan a 24 meses, dicen solamente compramos 30 en el año. Hay que tener cuidado. Eso nos lo va a reportar en la respectiva entidad financiera y nos van a colocar en el valor de la compra del bien que se haya hecho o del servicio que hemos recibido. Lo mismo ocurre con las consignaciones bancarias. En algunos momentos me he encontrado que hay una persona natural que tiene dos cuentas. Una cuenta es la cuenta de nómina y se acostumbró a tenerla, pero por cuestiones de necesidad o de alguna facilidad que le dieron, abrió otra cuenta en otro banco. Y cuando recibe su nómina, lo que hace es trasladarla al otro banco. Eso automáticamente duplica el valor. Si esa persona ha tenido 36 millones, 38 millones, 40 millones, 45 millones de pesos en ingresos en el año por consignaciones bancarias, pero si las retira y las consigna a otro banco, duplica el valor y serían 90 millones, 80 millones, el valor doblado. Y simplemente porque cree que recibió los 45, manifiesta que no está obligado porque no recibió, porque son las consignaciones son dobles. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es el valor acumulado.
Inclusive, para efectos de los informes bancarios, los reportes que da la entidad financiera, los cheques devueltos y reconsignados suman. Y hay que tener cuidado con eso. Otro factor importante es ser responsable del impuesto sobre las ventas. Como funcionario DIAN, pues, no lo vamos a hacer, a no ser que prestemos otro tipo de servicios grabados, pero en este momento no creo que nadie lo haga. Pero sí es un factor importante que si tenemos una operación y somos responsables de impuestos a las ventas, automáticamente nos hace, nos condiciona a presentar la declaración de renta por el año 2019. La base gravable. Lógico, la base gravable para la declaración de renta es donde tenemos que depurar los ingresos. Al depurar los ingresos, pues vamos a obtener una utilidad y esa utilidad es la que nos va a generar un incremento patrimonial y es la que va a estar gravada para efectos del impuesto de renta. Esas operaciones las vamos realizando en el transcurso del ejercicio. Debemos tener en cuenta que para presentar la declaración de renta del año gravable 2019 en el 2020, o sea, a partir de agosto, nosotros como funcionarios públicos, pues tenemos la firma electrónica y de paso el registro único tributario. Pero las personas naturales que presentaron renta del año gravable 2018, por efectos de la pandemia y por efectos del mismo confinamiento que estamos viviendo, se ha determinado por parte del gobierno nacional que las declaraciones deben ser firmadas electrónicamente y les han dado la facilidad de obtener el mecanismo de la firma electrónica y les están enviando su respectivo informe para que con su manual de cómo adquirir o cómo elaborar la firma electrónica ya sea presentada en el año 2020 la declaración de renta del 2019 como presentación electrónica con firma digital, con firma electrónica, perdón. Teniendo en cuenta que vamos a presentar la declaración de renta, debemos tener unos documentos plenos y necesarios. El documento que debemos tener inicialmente como funcionario de la DIAN es la declaración de bienes. Esa declaración de bienes, si la elaboramos en forma clara, concisa y lo suficientemente real, podemos decir que en el momento en que presentamos la declaración de bienes, tenemos un 80% la declaración de renta elaborada. ¿Por qué? Porque en ello vamos a tener todo lo que se considera que la persona natural posee, ya sea la titularidad de los bienes, ya sean derechos, inversiones, inclusive las deudas que en un momento dado poseen a 31 de diciembre del 2019. Y esos bienes y esas inversiones y esos derechos deben estar con el sistema de caja, que como término de funcionario DIAN, pues es la realización del ingreso. Es el efecto de no llevar contabilidad. Y no llevamos contabilidad porque somos asalariados, pertenecemos a ese grupo de personas naturales que en su momento contabilizamos el ingreso en el momento de recibirlo. Y es así como en su momento otro de los documentos fundamentales es el certificado de ingresos y retenciones. Y aquí estamos haciendo el paquete de los dos grupos grandes: patrimonio, deudas, patrimonio líquido y el de ingresos. Ese certificado de ingresos a nivel de asalariado nos lo entrega la institución, lo recibimos y nos dicen exactamente el valor
que nos cancelaron durante el año 2019 para efectos de salarios y otros ingresos salariales. Debemos tener en cuenta que hay algunos factores, algunos valores, algunos registros que la DIAN no nos lo está registrando en ese certificado y corresponde a algunos valores de transporte, otros valores que tienen que ver con unos reembolsos, y eso hay que determinarlo. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos sacar en la información que da la DIAN en nuestra página individual. El reporte de los ingresos del año 2019, que ya está inclusive disponible, y ahí podemos ver los valores que nos cancelaron por diferentes ítems. Además, algunos de los funcionarios en algún momento hemos presentado servicios de profesorado, hemos presentado alguna modalidad, ya sea a título de comisión, servicio o de honorarios, el término que le hayan colocado, porque en algunas circunstancias a veces les colocan inclusive bonificaciones. Entonces, esos valores debemos tenerlo en cuenta, y son valores que en un momento dado vienen a ser parte de nuestro ingreso, y es así como debemos relacionar todo este tipo de servicios prestados que hemos elaborado durante el año, ya sea las entidades educativas, ya sea los seminarios, ya sea a inclusive algunas fundaciones que hemos prestado en algún momento una especie de capacitación. Esos valores debemos tenerlos en cuenta y lo podemos revisar inclusive en nuestra página de la DIAN. El otro gran grupo que les comentaba cuando hacemos la declaración de bienes, que les decía que teníamos el 80%, nos quedaba faltando el 20%. Ese 20% es prácticamente nuestros gastos, nuestras deducciones. Y por ello, pues, tenemos que reflejarlas ya en la declaración de renta, para efectos de descontarlos y tener una renta líquida gravable real. En este aspecto, pues la entidad también nos da los certificados por salud, nos da los certificados por pensión y nos da los certificados por cuentas AFC o alguna inversión que se haya hecho a las entidades de salud o pensiones, las entidades de pensiones. Entonces, teniendo en cuenta esto, le podemos anexar los otros pagos de salud que hemos tenido que presentarlo por medio de la pila, y es cuando hemos tenido ingresos por honorarios, comisiones y servicios. Ese valor que se paga en relación al 40% de esos ingresos, y que en un momento dado lo estamos haciendo para efectos de cumplir con la parte de deducibilidad de la persona que nos está cancelando esos honorarios, hace parte de un valor que constituye deducción. Otro factor importante es cuando adquirimos algún bien a nivel financiero, bien hipotecario o por parte del leasing. Nosotros cancelamos unos intereses, y esos intereses que son efectivos por préstamo para adquisición de vivienda, tenemos el derecho a aplicarlos en nuestra declaración de renta. De igual forma, si tenemos una persona la cual es dependiente y cumple con los respectivos requisitos para que lo sea,
pues podemos por parte de una persona que nos lo certifique, ya sea un contador o en su defecto un médico si es por cuestiones médicas. De igual forma, en el momento que se reciben honorarios, comisiones, servicios diferentes a las rentas de trabajo, podemos descontar los costos y gastos que tengan relación directa con esa actividad productora de renta. Esto es un punto importante, porque a partir del 2019 se permite la deducción de este tipo de costos y deducciones. Lo vamos a ver más adelante en el ejercicio. Es así como la declaración de renta del 2019, y aunque la ley 1943 del 28 de diciembre del 2018 fue declarada inexequible por la sentencia del 16 de octubre del 19, la C481, también la Corte estableció que esa ley iba a tener vigencia hasta el 31 de diciembre del 2019. Y por lo tanto, la declaración de renta del 2019 va a realizarse de acuerdo o se va a desarrollar de acuerdo a la ley 1943 del 28 de diciembre del 2018, y solamente la nueva ley es la que va a partir del 2020, 1 de enero. Entonces, la ley nos está diciendo que aquellas personas que no llevamos contabilidad por ser asalariados y por no tener las condiciones de llevar una contabilidad, vamos a contabilizar ese ingreso cuando efectivamente se reciba, ya sea en dinero o en especie, o cuando recibimos una compensación por ese mismo valor. ¿Esto qué nos determina? Esto nos va a determinar que nosotros no vamos a llevar contabilidad de causación. Y por no llevar contabilidad de causación y haber determinado que va a ser lo que efectivamente se recibe, aquí aclaramos la duda o la pequeña controversia que se había generado en años anteriores en relación a las cesantías. Que las cesantías se liquidaban a 31 de diciembre del año grabable, pero se recibían en febrero del año siguiente. Normalmente, aunque trabajara con el sistema de caja, yo era de los partidarios que las cesantías se debían incluir en la declaración de renta del año grabable que se había originado. Sobre todo que el efecto es nulo, ya que así como se estaba contabilizando el ingreso, se excluía por ser un valor exento. Entonces, aquí en este momento, ya vemos que la ley nos quitó esa controversia y nos está manifestando lo que efectivamente usted recibe en el año es lo que va a declarar. ¿Quiere decir esto? Que si recibimos la cesantía en febrero y la liquidación de cesantías, así sea 31 de diciembre del año, no debemos contabilizarla como ingreso en ese año. Ya podemos observar que tenemos 2 años que los certificados de ingreso de retenciones nos están certificando es la cesantía que efectivamente se pagó en el mes de febrero. Ya partiendo de lo que es la declaración de renta en sí, nuestra declaración de renta como persona natural y funcionario de la DIAN, y para las personas naturales fue catalogada o fue clasificada en 3 cédulas. Cada una es independiente, cada una tiene sus condiciones
y podemos decir que tiene sus reglas. Y al final de esas 3 cédulas se va a constituir un resultado, el cual va a ser la renta líquida cedular. De igual forma, nos están determinando cuáles son los conceptos de ingresos no constitutivos de renta, costos, gastos, deducciones, rentas exentas, beneficios tributarios y algunos conceptos que van a ser susceptibles para poder ser restados y así tener una renta líquida cedular. Es decir, en un momento dado que nosotros no podemos coger un ítem de esto y restárselos a cada una de las cédulas. Ese ítem tiene que tener relación directa con el ingreso y en ningún momento se podrá aplicar en 2 o en las 3 cédulas, porque eso generaría tener un doble beneficio, inclusive hasta un tercer beneficio. Por lo tanto, se debe clasificar y mirar exactamente a qué cédula corresponde ese respectivo ítem. A partir de este momento, podemos decir que tenemos que definir y clasificar las rentas cedulares. Tenemos la principal. ¿Por qué he considerado que es la principal? Porque es la que nos determina cómo es que vamos a declarar la renta de nuestros ingresos como funcionarios de la DIAN. Es la cédula general. Esta cédula general está constituida por los ingresos de rentas de trabajo, capital y rentas no laborales. En esta cédula vamos a tener todo lo que tiene que ver con nuestro ingreso normal de la institución. Para aquellos compañeros que ya cumplieron su ciclo y han quedado pensionados, tenemos la cédula de renta de pensiones. Y si ellos están generando un ingreso por salario en otra entidad después de la pensión, pues tendrán parte de cédula general, ya sea por renta de trabajo o capital o no laborales. La tercera cédula es la cédula de renta de dividendos y participaciones. Esta cédula se da si en algún momento de nuestras vidas hicimos una inversión, ya sea a nivel de socios o accionistas, o participamos en alguna entidad que nos genere alguna participación. Para ello vamos a verlas independientemente, porque no podemos entrar a tomar los beneficios en cada uno de ellos. Tiene que ser individual. Comenzamos con la cédula general. Renta de trabajo. Ya hemos visto que las rentas de trabajo son exclusivas. Son aquellas que reciben las personas naturales, ya sea por salarios, viáticos, comisiones, honorarios, gastos de representación, prestaciones sociales o alguna compensación, ya sea recibido por un trabajo asociado. En general, todo lo que el asalariado percibe por parte de su patrono. De igual forma, podemos llegar a tener honorarios. Ese honorario es dado por un trabajo intelectual, ya sea desarrollado por la experiencia que tenemos en la institución y lo aportamos a una entidad educativa, o ya sea por algún programa científico o profesional que en algún momento lo estemos dando como contratos de administración o contratos de consultoría, donde predomina el factor intelectual, donde hay ingenio sobre el trabajo manual o material, o haya creatividad.
Eso es importante. Tenemos las comisiones. Es aquella actividad que en un momento dado estamos realizando y que por el hecho de efectuarse tenemos una respectiva valor por comisión. Pueden ser algunas ventas que se hagan, algunos negocios. Es prácticamente ejecución de gestiones, mandatos, algunas operaciones. O las compensaciones. Es cuando estamos realizando un trabajo que no tiene nada que ver a los honorarios, pero que recibimos una contraprestación en dinero o en especie. Más que todo son las cooperativas de trabajo asociado. De igual forma tenemos las compensaciones por servicios personales. Es esa labor, ese trabajo que hace una persona natural, que es totalmente independiente de su denominación o forma de remuneración. Es una contraprestación en especie o en dinero. Rentas de capital. Aquellas son las que en un momento dado se reciben por tener un bien en una entidad, ya sea financiera, o por tener un bien arrendado, o simplemente por obtener un valor, ya sea por regalía o explotación de una propiedad intelectual. Son los bienes dineros que hemos tenido en el banco que nos han generado algún rendimiento, CDTs, o un bien una propiedad que lo hemos arrendado, o simplemente hemos desarrollado un software o algo por el estilo y nos estén cancelando algunas regalías o explotación por eso. Dentro de esos ingresos de renta de capital tenemos los intereses y rendimientos financieros. Hay grabados y no grabados dependiendo de la norma cuando se determine, y nos van a decir que del 100% de esos rendimientos financieros vamos a recibir un valor a título de interés o descuentos de títulos con descuento, y por lo tanto, dependiendo del componente inflacionario, vamos a determinar cuánto es grabado y cuánto es no grabado. Los arrendamientos, como les comentaba, es el valor recibido por el concepto de un bien inmueble o bien mueble que haya sido arrendado y nos estén dando ese valor respectivo. Las regalías y propiedad intelectual es el concepto de esos beneficios que hemos obtenido por la explotación de la propiedad intelectual. Y si eso se da en el exterior, cualquiera de los ítems, tenemos el dinero en el exterior o tenemos un bien en el exterior o hemos desarrollado la propiedad intelectual en el exterior, pues tenemos ingresos del exterior por renta de capital. Las rentas no laborales. En cuanto a las rentas no laborales, es prácticamente aquellos ingresos que no quedaron clasificados en los ítems anteriores. No está en ninguna cédula. A excepción de los dividendos y ganancias ocasionales, que sí tienen una parte con sus respectivas reglas. En cuanto a los ingresos no laborales, las rentas no laborales, tenemos aquellos ingresos que en un momento dado se hayan registrado y que se haya obtenido de acuerdo a la enajenación de activos que no sean inventarios,
y que en un momento dado fueron poseídos por menos de 2 años. Inclusive, las indemnizaciones están clasificadas en ello. Los apoyos económicos, de igual forma, ya sean entregados por el Estado o por algunas entidades con recursos públicos que en un momento dado financien los programas educativos que hayan sido entregados a la persona natural. Estos apoyos en un momento dado deben ser reportados como rentas no laborales. Y si es dentro de la relación laboral, en ese momento deberán ser declarados como renta de trabajo. Lo mismo ocurre esos ingresos del exterior por los conceptos que en un momento dado no se encuentran en las demás rentas. Si se observa, hemos podido ver la depuración de la renta a título de literatura. La depuración de la renta líquida agravable, hay una forma de determinarla que es tomando los ingresos brutos, restándole los ingresos no constitutivos de renta, obtenemos un ingreso neto, por lo tanto una renta bruta, y a ello le restamos las deducciones para obtener una renta líquida. Dentro de algunos ítems de esos ingresos hay unas rentas exentas, las cuales, como vamos a determinar la renta líquida agravable, deben ser restadas para que nos dé un valor exacto. Esta es la depuración normal que hemos visto en el transcurso de todos los tiempos. Pero ya a nivel de declaración de renta de la persona natural y de acuerdo a los formatos que la misma institución nos ha dado a nivel de página DIAN, a nivel electrónico, podemos ver que ya en este momento podemos decir que de esos ingresos que lo hemos determinado en todo el transcurso del año, ya sea por efectos de los certificados de ingresos y retenciones o la elaboración de la declaración de bienes, ya hemos hecho este trabajo. Simplemente vamos a trasladar esos valores que lo hemos obtenido al respectivo formulario. De igual forma, el formulario nos va a informar cuáles son los ingresos no constitutivos de renta, de los cuales vamos a restarlo del valor de los ingresos. Es así como tenemos los aportes obligatorios que en un momento dado se hayan aportado al Sistema General de Seguridad Social en pensiones, las cotizaciones voluntarias que se hayan presentado ya sea dentro del régimen de ahorro individual o los aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios. Aquí hay que tener en cuenta algo, que a partir del 2019 estos aportes volvieron a ser limitados o se limitaron al 25% del valor del ingreso, del valor del aporte. Inclusive máximo 2.500 VT. Eso ya quedó establecido a partir del 2019. De igual forma, esos aportes en un momento dado no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente por salarios. También tenemos los pagos que se hacen a terceras personas por concepto de alimentación.
Esto es un ítem que en nuestra institución no lo hay. Aquí no nos están reconociendo alimentación, por lo tanto no se presenta, pero sí es un punto que en un momento dado se puede tener para efectos de restarlo como ingreso no constitutivo de renta. Además, hay otros ingresos no constitutivos de renta, los cuales deben ser aplicados a las rentas de trabajo. Este sí es una situación muy importante. Costos y deducciones procedentes para los trabajadores independientes. Antes del 5 de noviembre de 2019, de acuerdo a la sentencia 520, C520, los trabajadores independientes prácticamente no se les aceptaban los costos y gastos que tuviesen para obtener la renta. Por lo tanto, a partir de esa fecha, o para el 2019, la Corte Constitucional ha aceptado que de los ingresos considerados como rentas de trabajo, que es diferente a la relación laboral o legal y reglamentaria, podrán deducir costos y gastos que tengan relación directa con la actividad productora de renta, de acuerdo al Estatuto Tributario. Y es así que se determinó que esas son las erogaciones que en un momento dado se necesitan para obtener ese ingreso. Y al mismo tiempo deben cumplir los requisitos y las limitaciones de procedencia. Esos costos o esos gastos no pueden en ningún momento afectar los ingresos provenientes de la relación laboral. Aquí se separa. La Corte Constitucional reiteró en sus respectivas sentencias, consideró o estableció que constitucionalmente no es admisible impedir la depuración de costos y gastos en que incurrían los trabajadores independientes para en un momento dado obtener ingresos, ya que ello iba a implicar una inequidad tributaria vertical respecto de los trabajadores dependientes que no incurren en dichos gastos, y se vulneraba el principio de progresividad tributaria, ya que desatiende la capacidad económica de todos los contribuyentes. O sea que ya para el certificado o la declaración de renta 2019, esos ingresos de trabajadores independientes pueden detraer todos los costos y gastos que incurrieron para obtener esos ingresos. Pero hay que tener algo interesante, hay que tener algo muy importante en cuenta. Es que si la persona, ese profesional independiente, coloca sus costos y gastos, no tiene derecho a la renta del 25%. Es la renta que trata el parágrafo quinto del artículo 206 del Estatuto Tributario, donde manifestaba que tiene derecho al 25% como renta exenta de esos honorarios. O sea que son excluyentes. Entramos en el formulario. La DIAN, la institución como tal, ha venido desarrollando en forma electrónica la presentación de la declaración de renta.
Y aunque muchos contadores, colegas, manifiestan que se van a quedar sin trabajo para no hacer la declaración de renta de las personas naturales, no quiere decir que no lo puedan hacer, pero sí tenemos en cuenta que la DIAN ha facilitado la elaboración de la declaración de renta. El hecho de que le entrega en un resumen algunos datos importantes de ingresos, también le da la facilidad de hacerlo en forma electrónica y atendiendo las respectivas limitantes, pues prácticamente le está facilitando la elaboración de la declaración de renta. Inclusive, el año pasado pudimos observar que salía hasta un borrador. Si la persona lo aceptaba, podía continuar con ese borrador y seguir presentando su informe rentístico de acuerdo a esa situación. Este año nace una serie de preguntas que para efectos de persona natural, funcionario DIAN, creo que no tiene mucha incidencia, pero sí es necesario tenerlas en cuenta, porque en algún momento puede generar un valor que no va a estar reflejado en el informe de la DIAN, y si es necesario para efectos de estadísticas y limitaciones, inclusive liquidaciones en el respectivo formato. Dentro de esas preguntas tenemos importante: si retiró cesantías acumuladas a 31 de diciembre del 2016. Esto es un factor que nos puede tener en cuenta para efectos de las respectivas liquidaciones. De igual forma, está solicitando la respuesta si recibió ingresos en calidad de rector o profesor de universidades públicas. Es la 119. Y los otros sí prácticamente son unos conceptos ya para otro tipo de personas naturales, donde se esté preguntando que si recibieron ingresos de países que tienen convenio para evitar la doble tributación, de acuerdo a la decisión 578 de la CAN, o si es oficial, suboficial o soldado profesional de las fuerzas militares, si recibió ingresos por seguros o compensación por muerte de un miembro de las fuerzas militares o de la Policía Nacional, o si es un servidor público, diplomático, consular y administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, que si recibió ingresos por rentas hoteleras según los numerales 3 y cuarto del artículo 207 de rayados del Estatuto Tributario, y lo mismo que si recibió ingresos provenientes de la CAN. Eso es a título informativo, pero considero que tiene efecto en el momento de liquidar la renta líquida o a título de cualquier otra situación que se presente para efectos del informe rentístico. Como les comentaba, los formularios en este momento son bastante prácticos, bastante accesibles. Solamente es un manejo de cacharrear la página de la DIAN. Y lo miramos porque dentro de lo práctico que es, en la parte del patrimonio simplemente nos pregunta patrimonio bruto y deudas. Y para ello, lo único que tenemos que tener en cuenta es nuestra declaración de bienes. Obvio que la declaración de bienes va a tener el soporte, pero si la declaración de bienes tiene o fue elaborada a conciencia con unos valores reales, unos valores acorde al patrimonio real nuestro, podemos ver que aquí simplemente colocar el valor. Lo mismo ocurre con las deudas.
si en nuestra relación de bienes colocamos las deudas que teníamos a 31 de diciembre, simplemente es colocarle el valor. Ahí es cuando les manifestaba a los compañeros que en su momento les colaboraba para la elaboración de la declaración de bienes, que la declaración de bienes no hay que cogerla a la ligera. Tenemos que hacerlo en una forma muy razonable y sobre todo con los bienes raíces. Me he encontrado con situaciones como que una persona compra o compró en el 2016 un bien por 176 millones de pesos. Lo declaró como una compra en su momento por 176 millones de pesos. Pero de esos 176 millones utilizó un crédito de 123 millones, cree que lo hizo por 52 millones 800. Y en el año 2017 su bien por catastro se encontraba en un valor de 70 millones. Él hizo la declaración de bienes en 70 millones. Y ahí es cuando tiene que uno tener cuidado en la razonabilidad de las cifras. Si usted quiere un bien por 176 millones, ya sea a crédito o por cualquier otro medio, leasing, préstamo de terceros, préstamo de familiares, pero en escritura tiene un valor, ese valor es recomendable que se siga reflejando en las declaraciones de bienes. Así no les incremente el valor comercial, así se mantenga ese valor durante X años, pero ese valor de escritura debe ser el mínimo que debe declarar. Si el valor catastral lo supera en años posteriores, pues sigue colocando el valor catastral. Y algo importante, si ese bien desea venderlo porque su idea es ir escalando en un mejor bien posterior, pues vaya colocándole el valor real para que el día que usted por X o Y motivo tenga la necesidad de venderlo, no lo afecte la ganancia ocasional. Bueno, ya hemos visto que el formulario aparece el patrimonio bruto, las deudas, y él automáticamente va a generar el patrimonio líquido. Aquí nos evita errores de suma y resta. Ya no se van a presentar ese tipo de errores, a no ser que usted no coloque bien las deudas o no coloque bien el patrimonio. Pero ya no es error de deudas, ya no es error de suma y resta, sino que es un error de cifras. Y eso les recomiendo que el valor del patrimonio bruto, el valor de las deudas, sea idéntico al valor de la declaración de bienes. Eso por efecto de ser funcionarios DIAN, funcionarios públicos. Aquí hay un ejemplo. Aquí podemos colocar el patrimonio bruto 485.685.000. Deudas 165.888. Nótese que no lo determinamos, no lo discriminamos, simplemente colocamos el valor global de los dos y él automáticamente, el total patrimonio líquido, hace la respectiva diferencia y determina que el patrimonio líquido corresponde a 319.805. Él mismo hace la función. Este es el ítem fuerte de nosotros como funcionarios y como persona natural. En este ejemplo podemos observar que hoy y mañana vamos a pagar impuestos de renta
por el 60% de nuestros ingresos brutos. Eso ya lo determinó. ¿Y por qué se determinó? Porque ya hay una limitante. Si observamos el renglón 36, dice rentas exentas y deducciones imputables limitadas. Quiere decir que nosotros solamente tenemos derecho al 40% de la renta líquida. No podemos obtener una mayor deducción. Y el Estado nos está grabando por el 60% de esa renta líquida. Ya observamos cuáles fueron los ingresos brutos por renta de trabajo. El ingreso promedio de la gran mayoría de funcionarios DIAN se encuentra entre 90 y 130 millones. Ese valor lo determina el certificado de ingresos y retenciones DIAN. A ese valor, si por X o Y motivo tuvimos otro tipo de ingresos no laborales, ya sea por ser profesor, por ser académico, por tener conferencias, prestar este tipo de asistencias, en ese momento sumaríamos los dos valores, ingresos salariales DIAN más otros ingresos. Y tendríamos como ingreso no constitutivo de renta aquellos valores que cancelamos, como se dijo en su momento, por efectos de salud, pensión y cualquier otro ingreso no constitutivo de renta. Hoy, el renglón 33 nos está dando la opción de colocar costos y deducciones procedentes para los trabajadores independientes. Este ítem es el que va a tener relación directa con los ingresos no salariales, ya que fueron aquellos de honorarios, comisiones y servicios prestados fuera de una relación laboral y que por ende, para poder obtenerlos, necesitamos de algunos costos y deducciones. Aquí en este ítem, renglón 33, es donde se debe colocar ese tipo de deducciones y por consiguiente debe tener sus respectivos soportes. Posteriormente, en el mismo sistema, el mismo formulario, en el momento de que termine de colocar el renglón 33, van a obtener la renta líquida. Todo lo que está sombreado determina el sistema. No lo hace el funcionario o no lo hace la persona que está elaborando la declaración de renta. En el renglón 35 vamos a tener lo que son las rentas exentas y deducciones imputables a la renta de trabajo. Esto quiere decir que estos gastos tienen relación directa con los ingresos del renglón 31. Y aquí se pueden incluir otros que no tienen nada que ver con esa renta, como son los intereses pagados por adquisición de vivienda e inclusive la renta exenta o aquellos aportes que se hicieron a las cuentas AFC. Si observan en el ejemplo, el valor da 41.254.000. Pero caso actual, ya la DIAN o ya el sistema limita las rentas exentas y deducciones imputables limitadas, ya lo limita y no lo deja que usted
o la persona que está elaborando la declaración coloca el valor. Años anteriores era la opción de colocar el valor. Si ese 40% es superior de la renta líquida, ese 40% es inferior en el renglón 35, lo asimila al valor 35. Pero si el valor 35 es superior al 40% de la renta líquida, lo limita al 40%. Ahí queda ya ese valor por sistema. Si lo observan, es un renglón que está sombreado y que no puede ser elaborado por la persona que está haciendo la declaración de renta. Posteriormente, el renglón 37 automáticamente da la renta líquida de trabajo. Ya no existe ningún tipo de error. Aquí ya el formulario hace la presentación y no permite que usted toque ese punto. Ahí queda. Otro factor que es el que les comentaba en relación a los bienes. Cuando por X o Y motivo obtenemos ese tipo de ingresos, ya sea por la venta de un bien, vamos a colocar el ingreso si es superior a los 2 años de tener ese bien y colocamos el costo. Esos valores serán los ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Y deben tener por disposición para que se consideren o no se consideren gravados. Es así como en un momento dado se pueden justificar las variaciones en el patrimonio de los contribuyentes. Anteriormente habíamos tocado las rentas de capital. Las rentas de capital como tal tienen la depuración ordinaria. Estas rentas simplemente usted determina cuánto fue el ingreso de acuerdo a la operación o transacción que realizó y van a efectuar ese registro. Ya en su forma de determinar el costo, lo colocarán con los respectivos soportes. Si es por intereses, van a tener el respectivo valor de acuerdo al componente inflacionario, el que le va a determinar cuánto es lo no gravado. Y si es por el valor de arrendamientos, van a colocar los valores que por regla son deducibles de acuerdo a los principios de proporcionabilidad, causalidad y la relación directa que tenga el ingreso con ese costo. Lo mismo ocurre con regalías y propiedades. Esto en cuanto a las rentas de capital. Si vemos las rentas no laborales, en este momento se pueden colocar los respectivos ingresos y los respectivos costos y deducciones. Considero que este será el ítem que posteriormente la División de Fiscalización
hará las respectivas investigaciones para que el contribuyente pueda demostrar cuáles son sus costos y deducciones. Porque realmente, como persona natural, la declaración de renta, si la podemos ver, analizar y cuantificar, prácticamente el único ítem que no está casi definido son los costos y deducciones de las rentas no laborales. Por lo tanto, aquellas personas que en su momento tienen este tipo de ingresos deben tener los soportes bien claros, bien identificados y a la mano para una posible investigación, porque realmente la fiscalización de la declaración de renta de personas naturales, como está hoy establecida, el formato da mucha claridad y va a generar pocas dudas de la razonabilidad de las cifras. Va a ser una declaración muy razonable, una declaración muy efectiva, muy fácil de auditar como muy fácil de elaborar. Lo importante es tener todos los soportes, todos los documentos y la facilidad que está generando la DIAN para elaborarla es la misma facilidad que le está dando el contribuyente para que la auditen. Este cuadro de depuración ordinaria para efectos de las personas naturales se ha simplificado mucho y solamente nos quedaría por verificar en un futuro costos y deducciones de los ingresos no laborales, porque los ingresos laborales en su momento, del hecho de que ya están limitados, también están taxativamente en la ley y no podemos entrar a colocar valores que no estén soportados. En este momento me gustaría escuchar si hay alguna pregunta en relación a la forma. Claudia, ¿me escuchan? Claudia, No se escucha. Sí, te escucho, Héctor. sí, se escucha. Me gustaría saber en Sí. este momento si hay un tipo de preguntas o algunas inquietudes para efectos de lo que es la presentación de la declaración. Bueno, eh, no, estoy verificando. Esta charla el día de hoy pues queda grabada. Cualquier persona que esté interesada en adquirir el video puede escribir a presidencia@cedian.org.co. Ok, perfecto. Jesús Jiménez dice, mi doctor, una pregunta. En el renglón 35, para generarlo hay que tomar ingresos totales o quitamos las cesantías y aportes a salud y pensión. No, son ingresos totales. En el renglón de ingresos son totales, porque después tienes la forma, tienes que, si no lo incluyes, porque son ingresos exentos, si no lo incluyes en el renglón cuando te llega la limitante, te va a dar cifras erradas. Los valores son totales. Ok. La venta de un carro se considera ganancia ocasional. Siempre y cuando lo haya obtenido, lo haya tenido en su poder más de 2 años. Si es menos de 2 años, será renta ordinaria.
Pregunta Jesús Jiménez, ¿por qué en el ayudarrenta? Pregunto por qué en el ayudarrenta lo contabiliza quitando las cesantías. Hay una situación con la ayudarrenta. En un momento dado lo están le están manifestando que las cesantías son exentas 100% y que se deben descontar para el valor del 40%. Pero si tenemos en cuenta que nuestra declaración de nuestro certificado de ingresos y retenciones nos están especificando el ingreso que tuvimos por cesantías en el año y ese valor no se coloca como ingresos en el renglón de ingresos laborales, vamos a tener diferencia con lo reportado ante la DIAN. Y comenzaremos entonces a manifestarle al funcionario que esté haciendo la respectiva investigación que por qué no se incluyó, por qué sí se incluyó y tenemos no, que el efecto es nulo, que sí aquello y que lo otro. Pero en un momento dado tenemos que reflejar todos los ingresos. ¿Sí? No, pues, doctor Héctor, acá la última pregunta ha sido la de Jesús Jiménez, el tema de la ayudarrenta. Sí, ayudarrenta es bueno. Inclusive, vale la redundancia, es una ayuda interesante para comenzar a manejar los programas, la declaración del sistema. En años anteriores se han presentado algunas inconsistencias mínimas, pero esas inconsistencias mínimas han reflejado algunos errores que lo que manifiesta la persona es que el error es de ayudarrenta, no de ellos. Desafortunadamente, la ayudarrenta no quiere decir que ese es el programa que usted debe utilizar y por lo tanto, si tiene error, no es responsabilidad de la persona, es responsabilidad de la persona que está presentando la declaración y debe tener todo su soporte y debe tener toda su forma para que no tenga ningún tipo de inconveniente. El formulario es práctico, demasiado práctico. Ya hoy en día el formulario es simplemente ingresar, colocar los valores que hemos hecho. Es como hacer la declaración de bienes y de renta y bienes del CIGET. Aquí la única diferencia que vamos a tener son nuestros costos y deducciones. E inclusive, la mayoría tenemos mayores costos al 40%. Sí, claro que tenemos mayores costos. Si tenemos cuenta FC, es un valor que nos está reflejando casi un 25%. Si tenemos dependiente, nos está dando un 10%. Y si tenemos los demás intereses, pasamos del 40%. Inclusive en años anteriores podíamos deducir el 60-65% y era razonable. Era nuestra razón de ser de nuestras finanzas. Hoy en día nos lo limitaron al 40%. No podemos hacer más nada, la ley es clara. Y simplemente el hecho de colocar la cifra, de aplicar la deducción, el descuento, el ingreso no constitutivo, ya a partir de ese momento nos está dando la renta líquida. A no ser que no tengamos este tipo de deducciones, a no ser que nuestras deducciones solamente sea el aporte a salud y pensión y la exención del 25%, ¿ya? Y no alcance al 40%. Ah, listo, perfecto. Pero en la gran mayoría pasa del 40%, en la gran mayoría. Y estaremos limitados al 40% y esperemos que sea al 40% y no en un futuro sea menor. Sí, señor. Bueno. Sandra Abreu pregunta, el año pasado con la renta no laboral salía a pagar con una utilidad de 19.800.000. Este año estoy dejando 34 millones de utilidad
y no me está liquidando pago. ¿Está correcto? ¿No está liquidando qué? No está liquidando, no le está liquidando pago, o sea, no le está arrojando saldo a pagar. Bueno, mira, hay que tener en cuenta que las rentas no laborales se suman a las rentas de capital para liquidar el pago de impuestos. Entonces, tiene que revisar si el año anterior tuvo rentas de capital. Si tuvo rentas de capital y tuvo rentas no laborales, es posible que la sumatoria de las dos utilidades sea mayor a la que está generando hoy en día. Debe Bueno, revisar. ella primero lanzaba una pregunta, decía, el año pasado empezábamos a pagar con 19.800.000 de utilidad por rentas no laborales. Este año me está generando 34 millones de utilidad y me sale que no pago. Entonces, de pronto ahí ella vuelve otra vez y lanza lo mismo, pero dice que si está correcto o no está correcto, porque le parece raro que ahora teniendo más utilidad no le esté generando pago alguno del impuesto. El sistema, si es de la declaración de renta del sistema, no va a tener inconveniente, porque el sistema se lo está reflejando. ¿Sí? ¿Qué le recomiendo? Déjala en borrador. Como todavía tiene tiempo, el lunes o martes vuelve, ingresa y la revisa nuevamente. De pronto el sistema se paralizó porque se fue el internet o bajó el internet y no le liquidó. Es una opción, pero a nivel de informática, a nivel de sistema. Entonces, no la vaya a firmar todavía. Déjala para lunes o martes, vuelves, ingresas, vuelves a hacer la operación y si ya le sigue liquidando cero, es posible que su liquidación sea en cero, porque vuelvo e insisto, las rentas laborales liquida un impuesto y las rentas no laborales con el valor de capital se suman y liquidan otro impuesto. Caterín pregunta, si dos personas compran un bien inmueble por 200 millones, cada una de las personas pueden declarar como patrimonio los 200 o 100 millones cada uno. Importante, escritura de compraventa. Si la escritura de compraventa quedaron reflejadas las dos personas como propietarias, pueden colocar 100 y 100. Inclusive, si determinaron que la compra lo hicieron por 50 y 150, lo pueden hacer. Si no lo determinaron qué valor colocó cada uno, pueden colocar 50 y 50. Ojo, es importante lo siguiente. El hecho de que sean esposos y la escritura quedó a nombre de uno, no quiere decir que los dos son propietarios, así haya lo que denominamos sociedad conyugal. La sociedad conyugal nace en el momento de separación. Entonces, ¿quién declara el bien cuando aparece en escritura uno solo? El que aparezca en escritura. Debe declarar el bien y si existe deuda, debe declarar la deuda. Porque si pide el certificado ante la entidad financiera, va a ver que solamente le determinan un solo deudor. No lo van a colocar los dos. Ahora, si los dos están en escritura y está uno solo en deuda, no hay problema porque los dos están en escritura. ¿Sí? Y si revisamos la deuda, vamos a ver que uno aparece como titular y el otro como codeudor. Entonces, es posible, es válido que declaren 50-50. Lida Navas Triana pregunta, una empresa a la que se le compra un carro reporta ingresos a un contribuyente. Ese contribuyente realizó una compra. No entiendo por qué el concesionario le reporta un ingreso de 700.000 pesos en el reporte de terceros. Es posible. ¿Por qué es posible?
hay que ver los beneficios que le dieron cuando compró el vehículo. La empresa le está ofreciendo que le compre le está una oferta que le compre el vehículo y le reconoce el SOAT, o le reconoce el equipo de carretera, o le reconoce la póliza de riesgo. Eso para la sociedad es un costo y se lo está dando al que lo compra. En su momento, la persona que está comprando el vehículo compra el vehículo y obtiene un beneficio que es ya sea el SOAT, ya sea el seguro contra todo riesgo o inclusive nada más el kit de carretera. Esos valores la sociedad se lo puede reflejar como un ingreso para la persona, porque es realmente un ingreso. Y volvemos y hablamos, no es solamente en efectivo, es en especie. Ese es el ingreso en especie. Otra pregunta, Lisbeth González. ¿Por qué anteriormente nos daba saldo a favor y ahora salimos a deber? ¿Dónde estuvo el cambio? Bueno, uno, fundamental, la limitante. Anteriormente colocábamos el 60, 65, 70, mucha gente arbitraria colocaba hasta el 90% de deducciones. Y si no, no había una visita o una revisión a su declaración, perfecto. Otra, el hecho de las retenciones en la fuente. Anteriormente no colocábamos tanto documento para que no nos hicieran la retención. Hoy en día usted tiene cuentas FC, tiene dependiente, tiene una cantidad de documentos para que la retención sea mínima. Entonces, el efecto hay que mirar que anteriormente las retenciones eran más altas. Había unas retenciones de 4, 5, 6, 7 millones de pesos dependiendo del ingreso. Hoy en día las retenciones son de 2,5 millones, 3 millones, se redujeron full. Entonces, ¿qué pasa? El impuesto era alto y las retenciones eran altas. A veces eran superiores los impuestos, perdón, a veces eran superiores las retenciones al valor a cancelar. Automáticamente generaba un saldo a favor. Pero como la limitante nos va a generar un mayor impuesto, las retenciones son menores, pues por regla general o por regla de 3 hay que pagar impuestos. Se van a perder los saldos a favor. Y la política, lo dijo la OCDE, en Colombia las personas naturales no están pagando impuestos, deben pagar impuestos. Las personas jurídicas se les debe pagar, deben tener menos carga tributaria. Aquí lo estamos viendo. Las personas jurídicas ya la renta presuntiva bajó y las deducciones, las que quieras, la persona natural le limitaron las deducciones y por lo tanto su impuesto sube. Luz Vera dice, a veces cuando se compra carro, ese reporte que hace el concesionario a la exógena es el valor de bonos que le dan en la compra. Correcto. Cualquier bono que le den. Ya puede ser el kit, el seguro, inclusive la polarizada. En la costa le mandan a polarizar el vidrio y eso es un bono. Y eso es un ingreso para la persona que está comprando el vehículo. Dice la Margarita Saavedra Ulloa, pregunta, ¿cómo se reporta al recibir una herencia de un bien inmueble? Igualito. Es idéntico. ¿Qué pasa? Si es una herencia, tienes que pagar, es un legado, tienes que pagar el respectivo impuesto con las respectivas exenciones. Tienes el 20% de exención y tienes un tope, el cual va a ser exento de impuestos. Y dependiendo de las personas que adquieran el bien por herencia, esa participación hay que ver cuánto es lo grabado y cuánto es lo no grabado. Y pagar su respectivo impuesto si tiene grabado. Mario Cano pregunta,
Los rendimientos en cuanto de hijos menores de 14 años se deben declarar por el padre que es amparante de la cuenta bancaria. El 14 años se debe declarar por el padre. El hijo tiene 14 años. El padre es tutor del hijo. El hijo no declara. El valor que está generando ese ingreso es superior a los 47 millones. Es lo que hay que determinar, las condiciones para saber si es obligado a declarar o no. Gladys pregunta, en el caso de dependiente, ¿se puede colocar el mismo valor en renglón 35 y 36 de rentas exentas y deducciones? No. Es claro, el dato es exclusivo, tiene un solo ítem. No lo podemos utilizar, no podemos tener el beneficio doble, uno solo. Liliana pregunta, si se tomó un crédito y se invirtió el valor en el inmueble, ¿es mejor incrementar el patrimonio así no se refleje en la escritura? No es incrementar el bien por incrementar. Todo tiene lógica. Si usted compra un inmueble en 200 millones de pesos, pero para habitarlo, usted le invirtió 100 porque quiso hacerle reformas para que quedara espectacular el bien y vivir lo más cómodo posible, los 100 millones deben estar soportados con documentos, con facturación, que es lo que en su momento le va a reflejar el mayor valor. Entonces, coloca el valor de la escritura más las mejoras que tuvo y es el valor que le va a dar. Ya no, fíjese que ya no va a ser comercial, sino va a ser el valor real del mueble por la persona que lo adquirió. Elizabeth Delgado pregunta, en la escritura de compra de una casa fue por 200 millones y en la escritura figuran los esposos y una hija. Al momento de declarar, ¿se puede dividir el valor en tres para que cada uno declare su parte? Si la hija es mayor de edad, sí. Si la hija es menor de edad, no se justifica. No hay ningún inconveniente. No se justifica ponerla a declarar a ella siendo una menor de edad. Pero si es mayor de edad, sí es válido. Ok, doctor Héctor, hasta el momento no hay más preguntas en el chat. No sé quién más tiene dudas o alguna inquietud, la puede manifestar a través del chat. Demos una espera de un minutico para ver si alguien más tiene alguna pregunta. Ok, doctor Héctor, no hay más preguntas en el chat. Ok. Están dando pues los agradecimientos a la pregunta, a cada una de las respuestas que usted les ha suministrado. Bueno, Sandra Abreu acaba de escribir una pregunta. Los ingresos que me reportan por información exógena en el movimiento bancario tiene incluido un crédito que me hicieron por 50 millones y con mis ingresos normales llega a 119 millones. ¿Debo colocar ingresos por los 119 o no debo tener en cuenta el préstamo como ingreso? El préstamo como tal no es ingreso, es un valor de deuda
que usted va a utilizar para adquirir un bien o para adquirir servicios, pero en ningún momento son ingresos. Es más, eso le va a generar una serie de erogaciones como son los intereses por el mismo préstamo. Esos intereses, si no son por adquisición de vivienda, no van a ser deducibles. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Primero, para efectos de estar obligado a presentar declaración, sí, porque entraron al banco, ingresaron al banco, tuvieron un movimiento bancario. Pero para efectos de determinar si son ingresos, ya sea no laborales o laborales, no hacen parte de los ingresos laborales. Los créditos, los préstamos no hacen parte como ingresos laborales. ¿Qué es lo que ocurre? Que es un ingreso a su patrimonio y por lo tanto un ingreso a sus deudas. En un momento dado vas a tener un activo que puede ser banco o efectivo y va a tener una obligación financiera. El efecto es nulo, pero a futuro, dependiendo de la habilidad que tengas para manejar ese efectivo, vas a ver si te va a generar un mayor patrimonio o por el contrario, te va a generar un menor patrimonio, pero en ningún momento va a ser ingreso. José Efraín Pardo Huerta pregunta sobre cesantías de años anteriores y pagadas en el 2019. ¿Se considera ingresos? Ojo, tenemos que tener en cuenta que no son pagadas en el 2019. Si es un funcionario DIAN, si el dinero fueron abonadas a la cuenta del Fondo Nacional del Ahorro o a la cuenta de pensión donde él la tenga, que normalmente el Fondo Nacional del Ahorro, la DIAN hizo los pagos en su respectivo mes de febrero de todos los años. Lo que pasa es que considero de que el compañero me está manifestando que pagada es porque él la retiró en el 2019. Sería interesante saber si fue que las retiró. Porque si las retiró, es un dinero que estaba en el patrimonio y él tuvo que haberlo declarado todos los años. En el momento en que la retiró, simplemente pasa de unas cuentas por cobrar al fondo a su banco o a la caja, que posteriormente los irá a invertir o hará algo al respecto. Pero ese dinero, si fueron declarados en los respectivos años, no se considera ingreso. Gertrudis Martínez Villarreal pregunta, una persona obtuvo una herencia que se liquidó en el 2019. Los impuestos que fueron pagados en el 2018 por los herederos, ¿se pueden deducir en el 2019? No, no, porque es que la persona que recibió esa herencia no tiene nada que ver con los impuestos pagados en años anteriores. ¿Sí? Eso ya es otra vigencia fiscal. En 2018 generaron diferentes gastos, ya sea por la sucesión. El que estaba haciendo la persona encargada de la sucesión, si hizo, digamos, una división de gastos en cada uno de ellos, en el momento del reparto, tuvo que haber disminuido ese valor. Si no lo hizo, porque era un bien en lo que estaban entregando, ya ese gasto no corresponde a la vigencia fiscal 2019 y por lo tanto no va a tener incidencia en el ingreso. Lida Navas Triana pregunta, ¿ese bono del vehículo se reporta en rentas no laborales? No es tanto no laborales. Eso es, si observamos, es la compra de un bien. Para mí son ingresos de capital. ¿Por qué? Porque es la compra de un bien. Ella, por haber comprado el vehículo, que es un bien,
le generó un ingreso. Entonces, como la relación directa es el bien de capital, para mí son ingresos de capital. E inclusive ese monto tan mínimo, tan pequeñito, no va a generar ningún tipo de costo, ningún tipo de impuesto. Es simplemente para reportarlo para que no tenga diferencia con los valores que están en la página. Pero realmente es un ingreso de capital. Lo generó la compra de un bien de capital. Por lo tanto, es un ingreso de capital. Edgar Barrios pregunta, hay un caso con las cesantías y es que las que se encontraban consignadas hasta diciembre del 2016, esas cesantías se declaran como ingresos al momento de retirarse. Vuelvo a la situación del compañero anterior. Si todos esas cesantías fueron declaradas año a año, ya fueron reportadas como ingreso. Ahora se encuentran en el patrimonio. En el momento de retirarlas del fondo para su banco o para tenerlas en efectivo, es simplemente un cambio de cuenta patrimonial. No genera ningún tipo de ingreso. Es simplemente un cambio de cuenta patrimonial que deja de ser cuentas por cobrar al fondo a ser saldo bancario o saldo en caja. De pronto está confundido con las cuentas AFC. Las cuentas AFC normalmente uno en el transcurso del año, mes a mes, van consignando un valor en la cuenta AFC. Hoy en día, la cuenta AFC debe tener 10 años de permanencia en el banco o en su defecto debe retirarse para pagar cuotas de cancelación de compra de vivienda o retirarla para cuota inicial de una compra de vivienda. Si la persona no hace eso, está sujeto a que tenga una retención. Y en efecto, el hecho de que no utilice la cuenta FC para el fin que se generó, quiere decir que va a ser un ingreso. Me explico. Si yo tengo 10 millones en la cuenta FC, pero voy a retirarla porque voy a irme de viaje, entonces voy al banco y retiro mi dinero, allá me hacen una retención contingente y ese dinero lo debo declarar como ingreso. ¿Por qué? Porque en los respectivos años he declarado el ingreso que haya obtenido y le he restado el valor que consigné en las cuentas AFC. Como en ese momento las cuentas AFC se las desconté y hoy estoy retirando ese valor que tengo en las cuentas AFC, pero no le estoy dando la finalidad por la cual fue constituido, que es la compra de un bien inmueble, sino que me voy a ir de paseo, entonces ahí sí lo debo declarar como un ingreso. Ok, doctor Héctor Mesa, muchísimas gracias por el aporte que nos ha dado a todos el día de hoy, a cada uno de los asistentes a esta capacitación en renta personas naturales de los trabajadores para los trabajadores. Muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por su aporte y a todos los que estuvieron activos durante esta capacitación. Muchas gracias por sus preguntas, sus inquietudes que han enriquecido este espacio para todos en retroalimentación de la información. Muchísimas gracias, doctor Héctor, por el tiempo del día de hoy y que tengan todos un feliz fin de semana. En nombre de la organización sindical CEDIAN, tu sindicato, le deseamos un feliz fin de semana y esperamos que sigan aprovechando estos espacios de formación para el beneficio de todos los trabajadores de la DIAN y en especial a nuestros afiliados de CEDIAN. Muchas gracias, compañeros. Para servirles, con mucho gusto.